Hola a todos, en este video les presentaremos la manera en la que se insertan citas y referencias bibliográficas en un documento Word. Para fines de demostración se tiene un documento ejemplo al que vamos a ingresar las citas según las normas APA. Para agregar las mismas, nos dirigimos a la barra Ribbon de Word, parte superior, y nos ubicamos en la pestaña que dice Referencias. En la sección Citas y Bibliográficas hay que verificar que en el estilo esté seleccionado APA. De no estarlo, habrá que buscar en la lista y seleccionarlo, pues los demás estilos son diferentes formas para citar. De momento, este video se centra en los estilos APA. Ahora se ingresa a insertar cita para luego entrar en agregar nueva fuente. Inmediatamente se nos abre una nueva ventana llamada Crear fuente. La primera línea indicará el tipo de fuente bibliográfica, en el que según el tipo de fuente que utilicemos, en los campos a rellenar se ubicarán debajo e irán cambiando de acuerdo a los datos que sean necesarios. Entre los tipos de fuentes que nos permite insertar el documento, utilizaremos en este caso la opción libro. Lo primero a rellenar es el autor. Hacemos clic en editar e introducimos el apellido y nombre del autor. En este caso, el libro del que sacamos los datos solo posee un autor, por lo que si un libro posee más autores, simplemente seleccionamos la opción agregar e insertamos los datos del siguiente autor. Es de suma importancia escribir los nombres de los autores en el orden en que aparece en el libro, ya sea en la portada o entre las primeras páginas del libro. Una vez terminado con los datos del autor, continuamos llenando la información que necesitamos. Lo siguiente que nos pide es el título de la obra, el año que fue publicada, la ciudad en la que fue impresa la obra y por último la editorial que lo publicó. Nos damos cuenta que si damos en mostrar todos los campos se abren los demás campos complementarios que podríamos llenar. Sin embargo, no es estrictamente necesario llenarlos. Lo más importante y obligatorio para las normas APA son lo que habremos llenado con anterioridad. Por último, damos clic en aceptar y observamos cómo nos aparece entre paréntesis el nombre del autor, el año de publicación, más nos faltaría el número de páginas. Para insertarla seleccionamos nuestra cita, pulsamos en editar cita e incluimos en el recuadro que nos aparece el número de página. Nos fijamos que el nuevo dato esté agregado correctamente. Una vez que tenemos nuestras citas referenciadas, debemos agregar nuestras citas a la lista de referencias o bibliografías. Entonces nos ubicamos por lo general al final del texto, donde insertamos nuestra bibliografía y en la pestaña de referencias desplegamos en la opción bibliografía cualquiera de los ejemplos que nos da el archivo. En caso de que alguna de las citas se desee eliminar o quitar del documento, la eliminamos del texto y nos dirigimos a la opción Administrar, fuentes, donde eliminamos las citas que ya no se encuentren en el documento. Después, en la bibliografía, damos clic en Actualizar citas y bibliografías para que la información se corresponda con este escrita. Ahora revisaremos cómo ingresar citas bibliográficas cuya fuente proviene de Internet. Nos dirigimos a Referencias. Nuevamente, y entramos a Insertar cita. En la ventana que se abre, expandimos la lista. Tipo de fuente bibliográfica. Y buscamos sitio web para seleccionarlo. Cabe distinguir que para documentos encontrados en un sitio web, existe ya una opción en el listado. Sin embargo, este apartado se cubre cuando es un artículo o un foro de Internet. El campo autor se coloca con su correspondiente creador del artículo que utilizaste para desarrollar tu texto. Hay que destacar que de no poder distinguir un solo autor o varios, se puede ubicar autor corporativo, y esto corresponde más bien al nombre de la empresa que fomenta el sitio web. El caso ejemplo es para fundaciones médicas que publican sus resultados y en estos casos se coloca el nombre de la fundación. Continuando. Aparecerán los campos a rellenar actualizados en pantalla. Es algo confuso ver que dos campos están con la misma etiqueta, nombre del blog, pero este video aclarará estas dudas. El primer campo se llena con el nombre del autor
empresa, corporación o grupo que patrocina el sitio web. Esto se averigüen acerca del mismo sitio web. El siguiente es en cambio el nombre que se adquiere el sitio web dentro de la clasificación que le corresponde. Por ejemplo, si es un blog, es de ubicar al final del nombre blog, o si es un foro, pues ubicar foro. Más abajo se debe ubicar el año, mes, día y la URL, que son fáciles de distinguir. En caso de no encontrar fecha de publicación, se debe colocar la fecha de recuperación del sitio web. ¿Qué queremos decir con fecha de recuperación? Se refiere a la fecha en que se consiguió la información. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido de mucho y muchas gracias. Adiós.